Sánchez compareció hace unos días delante de todos ustedes y con un nuevo eslogan. Esto sí, la verdad es que hay que reconocer que los hacen y los construyen con una velocidad de vértigo. Y el nuevo eslogan es avanzar y proteger. Dos verbos que no resisten el más elemental análisis objetivo contrastado con la realidad española. No hay ningún avance al ser la última economía de la Unión Europea, al ser el país de los 27 de la Unión Europea que no ha recuperado su Producto Interior Bruto del año 2019. Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España hoy es más pobre que en el año 2018 y España es un país más endeudado que en el año 2018 cuando llegó el gobierno de Sánchez. Tampoco no hay ningún avance en ser los líderes de la Unión Europea en paro, tanto en el paro general como en el paro juvenil. No hay ningún avance en haber roto todos los récords de incremento de deuda pública. Y es que somos un país que ha incrementado su deuda pública el doble de la media de los países de la Unión Europea. Y no se está protegiendo a los ciudadanos cuando se ha disparado la desigualdad en España. Y es que más de 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza y más de 4 millones de españoles viven en situación de carencia material severa. Y tampoco se está protegiendo a los ciudadanos cuando se observa de forma impasible lo que está ocurriendo en la pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias y bajas y en la cesta de la compra más alta de la Unión Europea, con un crecimiento de más del 15% de los precios en los últimos meses. Las últimas medidas del tercer decreto, denominado anticrisis, viene a demostrar que el Gobierno vuelve a estar desbordado. Sánchez ha llegado tarde a todas las medidas. Los grandes anuncios en todos los planes anticrisis han sido una copia de las propuestas del Partido Popular. Eso sí, una copia incompleta y tardía. Desde el Partido Popular recordarán que en el mes de abril, a las pocas semanas de tomar posesión como responsable de esta formación política, propuse la bajada del IVA de la luz y del gas. Esto no llegó hasta el mes de junio y el mes de septiembre. En el mes de septiembre, el Partido Popular también propuso la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la compra. Esto, desde el mes de septiembre, no va a llegar hasta principios del mes de enero. Es de una falta de humanidad y de empatía terrible que hayamos pasado todas las Navidades, todo el mes de diciembre, con los precios de la compra más caros de las últimas décadas, y sin hacer ni una sola rebaja del precio de los alimentos. Es impropio de un gobierno con la mínima sensibilidad social. Y Sánchez no solo ha perdido la conexión con la realidad, sino que este retraso en las medidas que propuso el Partido Popular ha conllevado un gasto para las familias españolas de más de 800 millones de euros que se pudieran haber evitado si hubiésemos adoptado las medidas de la rebaja del IVA, del gas, de la electricidad y de los alimentos básicos cuando lo propusimos en el mes de abril y en el mes de septiembre de forma respectiva. Por tanto, el Gobierno ha llegado tarde y la ayuda pues, es claramente insuficiente. El Gobierno va a recaudar entre más impuestos y más cotizaciones a la Seguridad Social en el entorno de 50.000 millones de euros más que el pasado año. Y, lamentablemente, la mayoría de los colectivos vulnerables siguen sin ayudas o con ayudas absolutamente testimoniales. Se sigue el señor Sánchez negándose a rebajar el impuesto de la renta a las rentas más modestas, a las rentas medias, con la mayor inflación subyacente por encima de la media de la Unión Europea, con la mayor inflación en los últimos 2 años, en el entorno del 13%, y con un incremento de las hipotecas exponencial, que son justamente esta inflación y este incremento de hipotecas lo que afecta con mayor intensidad a esas rentas medias y bajas. Y ha empezado a recortar algunas ayudas,
como las del combustible, mientras el Gobierno se mantiene como el más caro de la historia democrática de nuestro país. El Gobierno ha renunciado a mantener ayudas a colectivos vulnerables por no renunciar a un sinfín de ministerios, centenares de altos cargos, simplemente por vivir mejor. Al Gobierno no le afecta ni la inflación, ni el déficit, ni la deuda, ni las hipotecas. El Gobierno pretende ahorrarse las ayudas de combustible y con esto costear la bajada del IVA de algunos alimentos, pero deja fuera de la cesta básica lo que son alimentos básicos, como todo tipo de pescado, todo tipo de carne o todo tipo de conservas, que además afectan a sectores claves de la economía, que es todo el sector primario, tanto la pesca, la ganadería y la agricultura. Es difícil de explicar también el mini cheque electoral que el Gobierno ha implementado o va a implementar. Y, desde luego, lo que es inmoral es que el Gobierno financie con 400 euros actividades de ocio de personas de 17 años, el doble en cantidad que los 200 euros que reparte a las familias vulnerables en España. Insisto, me parece inmoral que el Gobierno busque un cheque para los jóvenes y que puedan invertirlo en ocio, cuando las familias vulnerables españolas van a tener la mitad de importe de ese cheque para todo el año 2023. No tiene lógica, insisto, salvo un Gobierno que su obsesión por las elecciones sea una obsesión que pasa todos los límites razonables. Insisto, vamos a pretender seguir ayudando a nuestro Gobierno, al Gobierno de España, al Gobierno actual, como lo hemos hecho anunciando propuestas. Y queremos que ese tercer plan, incompleto y tardío, pues pueda incorporar propuestas que al menos minoren en parte las lagunas del referido plan. Primero, le vamos a plantear convertir ese mini cheque electoral en una devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas, y no tener que hacer no sé cuántos papeles y no sé cuánta burocracia que se pierde la mayoría en el camino, y la mayoría de las familias no percibiría esa mini cheque electoral, al menos que se lo devuelvan de forma automática en el impuesto a la renta. Vamos a plantear, sin duda, que la cesta de la compra se amplíe realmente a lo que son alimentos básicos, el pescado, la carne y la conserva. En tercer lugar, vamos a plantear la renovación de la bonificación del combustible 20 céntimos por litro, al menos a todos los trabajadores autónomos de nuestro país, así como a las personas de rentas medias y bajas. Y por último, vamos a seguir insistiendo en devolver una parte de la renta que se ha pagado de más a las rentas medias y bajas, rebajando el impuesto a la renta a aquellas rentas de menos de 40.000 euros. De este modo, si el Gobierno acepta estas propuestas constructivas, podríamos mejorar la situación inflacionista que está pasando nuestro país. Me gustaría pasar ya al tercer punto, que se refiere al deterioro institucional. La pasividad y la lentitud del Gobierno a la hora de ayudar a quienes más lo necesitan contrasta con su enorme diligencia en aprobar, provocar la degradación institucional de buena parte de las instituciones del Estado. En nuestra opinión, el señor Sánchez ha quebrado la confianza de muchos españoles en las instituciones y lo lamentamos profundamente. Porque la confianza en las instituciones se quiebra cuando se conculca el propio principio de mérito, y el único mérito que se computa es la adhesión al líder, la adhesión al señor Sánchez. Me refiero, lamentablemente, a la designación y a la ocupación de personas relacionadas con el sanchismo en el CIS, en Indra, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el CNI, en Radio Televisión Española, en Correos, en el Tribunal Constitucional.
La confianza en las instituciones también se quiebra cuando el gobierno toma decisiones contra los intereses de la ciudadanía. Y no solo no rectifica, sino que pretende culpar a los demás de sus errores. El mayor retroceso en nuestra historia democrática, en la defensa de la igualdad y de la libertad de las mujeres, es esa ley del solo sí es sí. Y nos preguntamos hasta cuándo el gobierno va a persistir en el error de no rectificar y de no aceptar la propuesta de modificación de la ley del solo sí es sí, registrada por el propio Partido Popular, y hasta cuándo va a seguir enrocado en culpabilizar a los jueces por la aplicación de una ley cuya autoría nada tiene que ver con los jueces, sino con el gobierno. La confianza, insisto, de las instituciones se quiebra cuando el principal apoyo de un gobierno es de aquellas minorías parlamentarias que el objetivo es degradar las instituciones, incluso aquellas minorías parlamentarias cuyo objetivo es fracturar las instituciones del Estado, porque el objetivo final es fracturar el propio Estado. Y la confianza, por último, se quiebra cuando el gobierno toma medidas contrarias a las que prometió. Y esto es especialmente grave. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás haría descansar la gobernabilidad del Estado en los independentistas, convirtió a Bildu y a Esquerra en puntales permanentes de su gobierno y de su coalición parlamentaria. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás indultaría a los líderes del Procés, los indultó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás tocaría el delito de sedición, lo eliminó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás daría un paso más o un paso atrás en la lucha contra la corrupción, rebajó la malversación de fondos públicos. Y ese mismo Sánchez que hoy dice que nunca jamás pactará un referéndum en Cataluña, pues ese mismo Sánchez no tiene hoy credibilidad. Y no porque lo diga la oposición, sino porque lo dice la hemeroteca y sus antecedentes. El último apartado es el referido al año 23, que trae causa, lógicamente, de los meses anteriores. En los meses que llevo al frente de esta formación política, ofrecí diálogo, recibí desprecio. En estos meses ofrecí acuerdos y recibí insultos. Y en estos meses ofrecí palabra y recibí engaños. La verdad es que queda acreditado que el señor Sánchez no quiere entenderse con un partido, el partido alternativo al gobierno. Y es un partido que ofrece, en primer lugar, experiencia de gestión, sobre todo en gestionar las crisis económicas que ha sufrido España en estos últimos años. Es un partido que ofrece sentido de Estado y que ofrece consenso para las grandes reformas. Prefirió emprender un camino sin retorno, que es el de la crisis institucional, y ha fiado la suerte de su gobierno a aquellos a los que siempre había renegado, al menos el Sánchez candidato, el Sánchez secretario general del Partido Socialista. Y ha pactado la desprotección del Estado con aquellos cuyo único objetivo, insisto, es fracturar el Estado. Y eso, lógicamente, nos entristece como partido político. Termino ya. Yo no quisiera, por supuesto, terminar este balance lamentando una vez más todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, entre otras cosas porque lo que ha pasado y lo que está pasando lo conocen muy bien la inmensa mayoría de los españoles a los que le ocupa y le preocupa la situación económica, la situación social, la situación institucional y la situación política de nuestro país. Y me gustaría trasladarle a todos ellos un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza e incluso un mensaje de enmienda en la política que estamos padeciendo en España. En mayo, todos los españoles, habiten donde habiten, en cualquier ayuntamiento pequeño o gran ciudad, podrán expresar con claridad qué opinan, cuál es el balance de los últimos años y qué pretenden y qué quieren para los años siguientes. Y creo honradamente que España merece un mejor gobierno.
y, por tanto, los españoles podremos votar en mayo del próximo año en todos los ayuntamientos y en la mayoría de comunidades autónomas. 2023 es una oportunidad para el cambio y yo vengo a ofrecer un cambio político en España. Y quiero ofrecerlo porque creo que hay una mayoría de españoles que pueden reunirse en torno a un proyecto sin etiquetas. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo y estamos viendo como cada vez hay más españoles que se están incorporando a este proyecto, hay más españoles que no nos habían votado que nos van a votar y hay más españoles que no nos habían votado y que sin embargo tienen clara una cosa, que no van a votar a quien había votado o a quienes habían votado en las últimas elecciones. Y este proyecto sin etiquetas es un proyecto que está basado en valores que defendemos, entiendo, la mayoría de los ciudadanos. Los valores de la reforma para el crecimiento económico, los valores del rigor en la gestión del dinero público y los valores de la defensa de las instituciones para defender nuestra propia democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades. A esa amplia mayoría de españoles vamos a dirigirnos en 2023. Y a esa mayoría vamos a dar motivos para que confíen en un proyecto, en un equipo y en una alternativa. Y a esa mayoría vamos a explicar lo que queremos hacer. Seguiremos proponiendo planes para el crecimiento económico de nuestro país, planes para volver a ser un país solvente, planes para impulsar la reducción de la asfixiante deuda pública, planes para contener la inflación y planes para asegurar las pensiones de nuestros mayores. Si el Gobierno los copia, los saludaremos. Y si el Gobierno los rechaza, seguiremos persistiendo en ellos. Y también presentaremos en las primeras semanas un plan de calidad institucional que guiará la futura acción de gobierno del Partido Popular. En primer lugar, para que se eviten la repetición de casos de nepotismo y de control en las instituciones del Estado. En segundo lugar, para que gobiernen los mejores servidores y no los adeptos más fieles. Y en tercer lugar, para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de las vanidades de los gobernantes. Y por tanto necesitamos una política que esté por encima de dos bloques de partidos enfrentados y supere el choque continuo y esa división entre bloques. Y creo que hay una enorme posibilidad de entendimiento, insisto, con una gran mayoría de españoles diferentes, pero que tienen en común problemas y aspiraciones comunes. Y creo que todos debemos esforzarnos porque desde la política recuperemos el respeto a las instituciones, porque sirven a los españoles. Recuperar el respeto por las leyes y la Constitución, para que no queden al antojo de los que van en contra de las leyes y de la Constitución. Recuperar el respeto por la palabra dada, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y no acudir a unas elecciones sabiendo que le vamos a mentir a todos los ciudadanos para conseguir su voto. Y después haremos lo contrario de lo que nos hemos comprometido. Recuperar el respeto por los ciudadanos. Recuperar el respeto entre nosotros mismos, discrepando, sí, pero con formas, con argumentos, con propuestas, sin descalificaciones. Y recuperar el respeto por la política, que es, al final, dedicarnos a contribuir a solventar los problemas de los ciudadanos y no a crearles más problemas desde la política. Pues bien, este es el compromiso del partido que represento y, como comprenderán, es mi compromiso personal y por eso estoy aquí. No tengo otro objetivo. Voy a seguir siendo un servidor público, cosa en la que creo profundamente, he dedicado mi vida a ello, y el año que viene voy a pretender servir a España. Y voy a pretender servir a España desde el más alto honor y desde la mayor responsabilidad pública que uno pueda ocupar. Serán los ciudadanos los que decidan, pero solo a ellos me debo, a nadie más que a los ciudadanos españoles. Esto es todo. Muchas gracias por su paciencia y por su interés
en conocer cuál es la opinión y el posicionamiento del Partido Popular en relación al curso político, mejor dicho, al año 2022, y también algunas pinceladas de lo que queremos que pueda ocurrir en el año 23, que sin duda será un año muy interesante y una gran oportunidad para los españoles. Muchas gracias.